¿Están ahí chiquillos, no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Bien. Eh, Algo de esto ya hemos conversado, pero vamos a solo retomar algunas cosas importantes. A propósito de la intervención con familias multiestresadas, que son familias que ustedes probablemente se van a encontrar bien seguido, ¿no es cierto? Familias que tienen múltiples estresores, los que hagan la práctica en algunos programas de Sename, claramente es bien frecuente, ¿no es cierto? Después cuando trabajen también, o en distintos lugares donde trabajen, no solamente en Sename, sino que también en la atención primaria o en otros programas que trabajen en infancia, es bien común, a propósito de lo que hablábamos el otro día también, del ejercicio de la parentalidad hoy día, que es cada vez más complejo, en un contexto cada vez más desigual, lo que hace súper complejo el bienestar de los niños y hay mucha necesidad de intervención, ¿ya? Algunas cosas que vamos a ir reforzando, la intervención como proceso de co-construcción, ¿no es cierto? Lo que hemos enfatizado reiteradamente, incluso los programas que veíamos de intervención del PPF señalan explícitamente el tema de la co-construcción, ¿no es cierto?, de los planes de intervención, que el servicio debe estar orientado hacia lo que efectivamente las familias necesitan y cómo ellas desean ser ayudadas, ¿no es cierto? Eso es clave, pues, ¿no es cierto? Que son ellas las que tienen que decir qué es lo que necesitan y ellas también tienen que definir cómo quieren ser ayudadas, ¿ya? Eh, eh, que parte de esta mirada, ¿no es cierto?, comprensiva de poder también devolver el valor a la familia, ¿no es cierto?, que ellos también tienen derecho a definir, ¿no es cierto?, que cómo ellas quieren que uno les ayude, ¿no es cierto?, y qué es lo que quieren trabajar finalmente. Si nosotros construimos una derivación desde, o sea, una intervención desde otros parámetros, probablemente vamos a tener una familia que no está motivada y finalmente va a aceptar el proceso, ¿ya? Lamentablemente muchas veces las derivaciones no coinciden con lo que quiere la familia, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que siempre, cuando te llega un caso derivado, por un lado efectivamente está bien la derivación, lo que se señala la derivación, porque las derivaciones siempre se señalan, por ejemplo, cuando vienen del colegio, cuando vienen del tribunal, qué sé yo, señalan como el motivo por el cual están derivando. Ahora, eso tiene que uno dialogarlo con la familia, ¿no es cierto? Si efectivamente a ellos les parece prudente o no, hay algunos casos que tú tienes más libertad de poder incluso redefinir completamente una necesidad de ayuda y en otros no tanto, ¿no es cierto? En los casos del tribunal, donde quizás está más estandarizado todo y después uno tiene que informar al tribunal, claramente quizás no es tan posible. Pero ahí uno hace como yo siempre he dicho, unas trampitas del sistema, ¿no es cierto? Por un lado está bien, el tribunal señala, ¿no es cierto?, que tenemos que trabajar este tema, pero veamos cómo lo trabajamos, ¿no es cierto? Ahí sí mantenemos lo que nos señala el tribunal, que es como la temática a trabajar, pero construyamos con usted de esa temática, ¿qué quiere que yo le ayude, ¿no es cierto? ¿Cómo quiere que nosotros le ayudemos? ¿Ya? Ahí tratamos, ¿no es cierto?, siempre, independiente, insisto, que quizás venga más estructurado, siempre tratar de enfatizar, ¿no es cierto?, la necesidad de que sea la propia familia la que decida cómo quiere ser intervenida. Eh, Evitar diagnóstico, lo hemos conversado también, el modelo mío no incorpora necesariamente diagnóstico como etiquetas, ¿no es cierto? Eh, y algo también señalábamos antes, ¿no es cierto? Si bien en la relación que uno establece con un otro en términos de la relación existencial, sin necesariamente hay un poder, ¿no es cierto? Pero ese poder es en términos de quizá el conocimiento que uno tiene más de la parte técnica, ¿no es cierto?, la parte de psicología, pero la experticia respecto a lo que les pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de un niño, yo siempre, creo que también lo hemos comentado, uno siempre le dice a las familias que el experto en su hijo son ellos, no es uno. Uno a los niños los viene conociendo recién, ¿no es cierto?, lleva, no sé, pues, 2 sesiones, entonces uno le dice, mire, yo llevo 80 minutos conociendo a su hijo, usted lleva 13 años, ¿ya? Por tanto, claramente el experto es usted, ¿ya? Entonces yo voy a requerir esta ayuda suya porque usted es el experto en su hijo. Entonces, desde ahí vamos a construir cómo ayudarlo, cómo podemos
cómo podemos establecer una intervención. Entonces, la ayuda que usted me pueda dar para mí es muy importante, ¿ya? Entonces, entender que la experticia la tienen las familias tienen la experticia en términos de cómo ellos han funcionado históricamente, y uno tiene que lograr ser capaz de reconocer eso y rescatar ese funcionamiento que hayan tenido de forma histórica, ¿ya? Y bueno, convertir las afirmaciones, consejos, indicaciones en preguntas reflexivas, y ahí lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Unas buenas preguntas reflexivas, el cómo yo intervengo en términos de la pregunta que yo hago, es vital para generar, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado, o sea, la indicación, el amenazar, estos tipos de cosas no nos sirven de mucho, sino que debemos generar procesos reflexivos y a través de buenas preguntas. Intentar construir un para qué que sea un objetivo alcanzable, ¿no es cierto? Que en este plan de intervención que nosotros podamos definir, que se establezcan objetivos que puedan ser alcanzables, que, que la familia, y recuerden que esta fase después del diagnóstico, en la construcción del plan de intervención, uno también lo co-construye con la familia, ¿no es cierto? Que definamos un plan de intervención donde ellos sean participantes activos respecto a lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Considerar la pertinencia y la oportunidad, lo que pasa en los casos de lista de espera. A nosotros en el CAPI nos pasaba harto de esto, ¿no es cierto? Porque como nosotros teníamos previo a la pandemia ingresos como en un mes nomás, ¿no es cierto? Los chiquillos llegan a práctica en abril más o menos el mes que comienzan las prácticas, entonces en mayo hacíamos ingresos de casos, ¿ya? Un ingreso importante de casos en mayo, le destinábamos, ¿no es cierto?, los 7 casos más o menos que tenía cada uno. Por tanto, no sé, pues si tenemos 10 alumnos en práctica, hacíamos ingresos de 70 casos de forma automática, ¿ya? Y después bajaba de forma considerable el ingreso de casos, pues, porque a lo más ingresaban los casos que se iban quizás cayendo o desertaban, ahí el chiquillo se le generaba un cupo y lo ingresábamos otro, ¿no es cierto? Pero era mucho menor el ingreso posteriormente. Entonces, pero la lista de espera seguía, pues, ¿no es cierto? La gente seguía incluyéndose, ¿no es cierto? Llamando, inscribiéndose a la lista de espera. Entonces, recién el otro ingreso, así como masivo, es en mayo del próximo año. Entonces, de repente nos pasa esto, ¿no es cierto? A propósito de la pertinencia y la oportunidad, llegaban casos que ahí Marlene es la que nos permite poder diferenciar. Primero, ¿no es cierto? Nosotros nos comunicábamos, Marlene se comunicaba con las familias, ¿no es cierto? Con los papás del niño, y muchas veces nos pasaba que la familia decía, ¿no es cierto? Mire, ya, que en realidad no, ya no es necesario, así que muchas gracias, pero ya no, porque no sé, a veces casi por una remisión espontánea de síntomas, en otras oportunidades, porque no, mire, es que ya iniciamos un proceso, el niño está siendo atendido en tal parte, así que le agradezco, perfecto, ¿no es cierto? Puede pasar eso. O puede pasar, ¿no es cierto?, que la familia te dice, miren, que en realidad, o tú cuando la entrevista aparece ahí como el motivo de ingreso, y dice, pero la familia te dice, miren, que en realidad eso ya no es tanto problema porque esto se fue mejorando, lo que nos pasa ahora es esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde uno tiene que lograr rescatar, ¿no es cierto?, la pertinencia, ¿no es cierto?, de poder levantar un motivo de consulta que sea atingente a la situación actual del niño, ¿ya? Porque en un año, en 6 meses, puede pasar muchas cosas, pues. Entonces, lo mismo con una derivación, ¿ya? Puede que cambie de forma sustancial la situación, ¿ya? Lamentablemente, casi todos los programas en general cuentan con listas de espera. Eso es lo fome de todo esto, ¿no es cierto? De que los programas de Sename, todos los programas de intervención cuentan con listas de espera bien extensas, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas hay que considerarlas siempre, pues, ¿no es cierto? De decir, ya, bueno, tenemos una derivación, pero tiene 6 meses de antigüedad, pues entonces hay que partir de cero. Hay que partir de cero y poder rescatar, ¿no es cierto?, si efectivamente esta derivación es lo que la familia requiere hoy día o hay otras necesidades importantes que la familia defina como prioritaria hoy día, ¿ya? Por tanto, evaluar el estado actual de la situación, ¿ya? Y visibilizar recursos, que es lo que hemos repetido de manera incansable, ¿ya? El diagnóstico siempre es un continuo. Yo desde que estoy realizando el diagnóstico, nosotros hemos definido, si bien ahora lo hemos separado como por etapa entre el diagnóstico y la intervención, uno siempre sabe, ¿no es cierto?, que del diagnóstico ya está interviniendo, ¿ya? Porque es un continuo, no están así como en etapas, si bien van estableciendo etapas, la intervención es una especie de continuo.
Por tanto, debo ser muy cuidadoso, ¿no es cierto? Y entender que todo lo que yo pueda estar diciendo puede influir. Ya después vamos a ver más adelante el rol que uno ocupa también en algunos sistemas y en eso hay que tener mucho cuidado respecto a las intervenciones que uno hace porque pueden pasar algunas cosas que yo les voy a comentar, ¿ya? Lo que hemos conversado siempre es un diálogo experimental, evitar diagnósticos prefijados, ¿no es cierto? Entender que no puedo no actuar, no puedo hacer nada sin antes comprender, ¿ya? Debo entender la situación, debo entender el síntoma que está presentando el niño está asociado a qué, ¿no es cierto? Porque sería fácil, ¿no es cierto?, que el niño, el Sebastián, en la primera sesión, motivo de consulta, el niño presenta algunas dificultades a nivel académico, producto que se pone ansioso cuando tiene alguna prueba o algo, ya, entonces yo hago un diagnóstico súper rápido, ¿no es cierto? Confirmo con el niño que efectivamente presenta conducta ansiosa, entonces me pongo a intervenir en el síntoma, ¿no es cierto? Con algunas técnicas, de repente quizás cognitivo-conductuales, puedo establecer, ¿no es cierto? Y quizás mejorar el síntoma, ¿ya? Pero voy a estar haciendo eso, po, trabajando en el síntoma, ¿ya? Pero no trabajando en lo que está asociado al síntoma, que en este caso, ¿no es cierto?, era más bien lo que les pasa a los papás en relación, ¿no es cierto?, a la situación de su hijo. Entonces, por eso que hay que ocupar un tiempo prudente para poder comprender y lograr una explicación de los síntomas que presentan los niños y desde ahí poder elaborar la intervención. Bueno, lo de recursos aparece constantemente porque es parte del modelo, ¿no es cierto? El vínculo, principal instrumento de cambio, también lo hemos conversado, y la importancia que tiene el vínculo, esta variable no específica, ¿no es cierto?, y más con niños, donde sabemos que quizás quiere una importancia mayor, porque recuerden lo que hablábamos inicialmente, el vínculo no solamente con el niño o niña adolescente, es con la familia también. Entonces yo tengo que ser capaz de vincularme con todas las personas que intervienen con el niño porque voy a facilitar el proceso de cambio, ¿ya? Entonces es importantísimo el poder vincularte bien, ¿ya? La relación que se establece con los niños cuando uno tiene construido un vínculo es bien bonita, ¿ya? Bien bonita porque los niños, o sea, la figura del psicólogo y del terapeuta por niño es una figura re importante, po, ¿ya? Y los niños lo agradecen, después los papás de repente, después de una primera sesión, los papás te envían como un mensaje, mire, el niño llegó súper contento, le encantó ir a hablar contigo, quiere ir de nuevo. Todas esas cuestiones son súper gratificantes para ti como terapeuta, ¿no es cierto? Que los papás te entreguen también ese reporte, ¿no es cierto? De que a los niños les gustó ir, ¿no es cierto? Entonces, esa habilidad, esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder vincularte en estas primeras sesiones es muy importante, y las estrategias que podamos ocupar ahí son varias, ¿no es cierto? Recuerden que el vínculo es a través del juego con los niños, ¿ya? A través de un diálogo cercano en el caso de los adolescentes, pero es muy importante, ¿ya? Y es bien bonito cuando uno lo logra finalmente, cuando uno logra vincularse y después ya tener un trabajo con los niños desde el vínculo, es muy bonito lo que se puede lograr, ¿ya? A través de empatía y actitud genuina, ¿no es cierto?, de que efectivamente un interés genuino de poder ayudar, que eso se da por hecho, ¿no es cierto? Pero uno de repente se lo puede cuestionar, de repente con algunos quizás profesionales, uno dice, bueno, pareciera aquí, no sé si hay un interés de querer trabajar por el bienestar de los niños y es más bien un trabajo que quizás a la persona no le genera tanto interés, ¿no es cierto? No sé, ¿ya? Entonces, obviamente si nosotros trabajamos en esta línea, en lo que tiene que ver con la clínica infanto-juvenil, es porque efectivamente queremos, ¿no es cierto?, que los niños estén mejor. Ya ese es como el objetivo final, ¿no es cierto?, el bienestar y la salud mental infanto-juvenil, ¿ya? Y para allá vamos, para allá miramos, ¿no es cierto?, la realidad, entendiendo que ojalá los niños puedan estar mejor después de un proceso. Los ritmos, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, tolerar los silencios, incluso con los niños, ¿ya? Incluso con los niños hay que ser capaz de tolerar los silencios, que realmente resulta complicado en algunas personas que quizás no tienen tanta tolerancia de poder, ¿no es cierto?, manejar los silencios en una sesión. Iniciar la relación desde la solicitud de ayuda, en el motivo de consulta. Importancia de los vínculos intrafamiliares. Esto es re importante a propósito del entorno, ¿no es cierto?, a propósito de las relaciones que se establecen en el interior de la familia. Lo que yo les comentaba la vez pasada, o sea, una mamá que le pega a su hijo
tiene hay muchos vínculos al interior de la familia, ¿no es cierto? No podemos catalogarla de inmediato como una mala madre, ¿ya? El niño o la niña sigue, ¿no es cierto?, estableciendo una vinculación con su principal figura, ¿no es cierto?, que puede ser la mamá o el papá, independientemente que la mamá le pegue, ¿no es cierto?, es su principal figura y eso yo lo tengo que respetar. Me acuerdo una vez, la, en una entrevista de la Vinca Jackson, que me imagino que la conocen, ¿no es cierto?, la Vinca Jackson, que es una sobreviviente de abuso sexual y trabaja en abuso sexual a nivel teórico hoy día de manera bien importante. Ella en una entrevista señala que en su infancia, a propósito de este tema de los hogares proteccionales y todo el cuento de la necesidad de que a un niño se le separe de su entorno cuando están siendo víctimas de vulneración de derechos grave, ella decía que a pesar de quizás lo mal que lo estaba pasando al interior de su familia, siempre iba a ser mejor estar con su familia que estar en un hogar, a propósito de los vínculos. ¿Mm? Entonces eso de repente se pierde de vista, ¿no es cierto? Se pierde de vista los vínculos intrafamiliares, ¿no es cierto? Hay que entender cómo se respetan, ¿no es cierto? Que no se trata de invisibilizar las vulneraciones, no estoy diciendo eso, ¿no es cierto? Obviamente hay situaciones donde se justifica que los niños obviamente salgan del entorno familiar mientras no se restituya la vulneración de derechos, pero la intervención debe ser cuidadosa de respetar esos vínculos, ¿no es cierto? De respetar esa vinculación que el niño tiene con sus principales figuras de cuidado. No evaluar la pasividad de la familia desde la desesperanza y la impotencia. Ya vamos a ver después que hay muchas familias que uno tiene que considerar la historia que tienen también en relación a los programas de intervención. Tú debes considerar eso al momento de poder intervenir. ¿Por cuántos programas han pasado, no es cierto, las familias? ¿Cómo le ha ido con esos programas? Hay familias que de repente llegan a intervención y uno hace la historia en relación a eso y ya han pasado por 4 programas de intervención. Entonces yo debo considerar eso también como historia, ¿no es cierto? Y a lo mejor están con mucha desesperanza, ¿no es cierto? Han sido incluso, me atrevo a decir, en algunos programas maltratados, ¿no es cierto? No escuchados, no empatizados, y uno debe lograr rescatar eso, ¿ya? Porque probablemente van a llegar mucho más defensivos, ¿no? A una primera sesión. ¿Eh? Mucho más, que es lo que pasa como con la nomenclatura de Sename, ¿no es cierto? Así como de la gente Sename, como que inmediato como distancia Sename, ¿no es cierto? Porque Sename, no sé, puede quitarte a tu hijo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde uno entra lamentablemente, con una defensa de parte de la familia, que tiene que ver con el entorno, ¿no es cierto? Y ahí de ahí puede resultar más difícil incluso empezar a construir el vínculo porque hay mucha defensa de parte de la familia. Cultivar la esperanza, deseo de responsabilidad no solo de la familia, sino también los profesionales, marco ético de la trabajo con personas, lo que hablábamos, ¿no es cierto? O sea, yo debo entender que estoy trabajando con personas, estoy trabajando desde el bien, de querer el bienestar de esas personas, por tanto tengo que hacer buenas intervenciones con todas las personas que yo estoy trabajando, ¿ya? Ayer, por a veces me tuve una persona X, me comentaba, ¿no es cierto?, que estaba pasando por una situación complicada a nivel familiar. Es una persona del ámbito rural. De hecho, ella me dijo, el papá me dijo, así en un momento, una frase textual que recuerdo, me dice, creen que uno porque es de campo, y, a ver, ¿cómo fue que me dijo? Creen que uno porque es de campo pueden hacer lo que quieren con uno, algo así. ¿Mm? Él estaba muy molesto, muy molesto y quería, y por eso pidió como asesoría. Porque si viene es un papá que que ha pasado también por situaciones a nivel de Sename, qué sé yo, pero que hoy día está a cargo de su hijo, él como papá, a cargo de sus 2 hijos, con un niño con hartas dificultades, hartas patologías, tanto a nivel físico como cognitivo, con hartas cosas. De hecho va a la Teletón, no es de Talca, es de un contexto más rural, pero ha tenido varias complicaciones de salud también que han interferido en su nivel físico y en el nivel cognitivo también. Es un niño bien con estas particularidades. Entonces, el niño, creo que en una sesión, en un consultorio, parece por un control, ahí no lo quería entender muy bien, pero yo atribuyo que era como un control con una psicóloga, el niño habría señalado que el papá la amarraba de pie y mano.
Entonces, eso, obviamente, la psicóloga, y ahí es donde está el tema ético, ¿no es cierto? Y es lo que finalmente a él le molestaba mucho. Porque la psicóloga lo que hizo fue hacer la denuncia sin ni siquiera decirle a él. Como informar esto al tribunal, bueno, y todo lo que eso significa finalmente, ¿no es cierto? Pero lo que decía él, pero a mí nunca me dijo nada, po, ¿ya? Y eso a él lo tenía muy molesto, o sea, si efectivamente el niño refiere a una situación así, uno tiene, el papá tiene derecho a saber, ¿no es cierto? A poder también entender qué hay detrás de esto. Y claro, la psicóloga probablemente en ese contexto estaba obligada a informar al tribunal, ¿no es cierto? De repente no hay mucha opción, sobre todo en el ámbito público, pero por lo menos que el papá sepa, po, ¿m? Que el papá sepa y lograr, por otro lado, poder comprender qué hay detrás de esto, más en una situación de vulneración de derechos tan dura como la que puede haber dicho el niño, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? pero la psicóloga preguntó en qué contexto se daba esto, o, o lo amarraba en sí de malo, o si no, no sé. No, mira, no tengo mucha información de la situación, pero por lo que yo logré percatar de lo que me decía el papá, no indagó mucho, po. No, como se quedó con eso y de inmediato hizo, porque de hecho no le preguntó nada a él, pues, ¿no es cierto? Que el papá lograra explicar, ¿no es cierto?, qué hay detrás de este relato del niño. Es un niño que por sus particularidades, si bien los niños obviamente no mienten, ¿no es cierto? Pero él tiene un nivel de fantasía importante, ¿ya? Producto de las dificultades que ha tenido y yo recuerdo en un momento haber hablado con él y él me contaba que era amigo de Alexis Sánchez y que era su amigo y que siempre jugaban a la pelota. Yo le seguía el juego nomás, porque estábamos jugando, de hecho estábamos jugando a la pelota en ese momento y me contaba todo eso. Entonces yo después decía, claro, es complejo, ¿no es cierto?, a lo que te enfrentas, porque te estás enfrentando a un relato de un niño pues, que es potente, ¿no es cierto?, que sí, es una posible vulneración de derecho grave que a un niño lo amarren. Y quizás está bien que ella lo informe, eso yo creo que es parte de lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, para que se pueda indagar un poco más. El tema es que las familias tienen derecho a saber, ¿no es cierto? Tienen derecho a saber y poder decirle, mire, entrevista a su hijo, aparece esta información, entonces me gustaría, ¿no es cierto?, que usted pudiéramos entender, ¿no es cierto?, qué es lo que puede haber pasado, ¿no es cierto? Incluso decirle, mire, usted sabe, ¿no es cierto?, que estamos en el ámbito público y esto yo lo voy a tener que informar para que se pueda indagar un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, probablemente lo citen del Tribunal de Familia, quizás le hagan alguna visita, ¿no es cierto?, para poder entender, ¿ya? Pero usted, porque es lo que el papá decía, ¿no es cierto?, que en ningún momento no había hecho ningún ese tipo de conducta, entonces uno le dice, bueno, si usted tiene la certeza que es así, la idea que se quede tranquilo, ¿no es cierto?, porque probablemente quizás le van a hacer un diagnóstico un poquito más profundo a su hijo para poder entender qué puede estar, qué es lo que hay detrás de este relato que él nos entrega, ¿no es cierto? Entonces, un poco para que todos nos quedemos tranquilos, yo creo que es lo más prudente, ¿no es cierto? Entonces, es finalmente explicarle a la familia, ¿no es cierto? Explicarle en un lenguaje comprensible, explicarles que finalmente estamos haciendo algo en beneficio de su hijo, porque si, ¿no es cierto?, el niño refiere algo así, lo mismo que quizás pasara en el colegio. Si el niño llega diciendo en el colegio que el profesor la amarró, el papá no se va a quedar tranquilo, ¿no es cierto? Va a tener que ir a solicitar, ¿no es cierto?, al colegio, que se indague, que se pueda, ¿no es cierto?, poder obtener más información para poder, ¿no es cierto?, quedarnos tranquilos respecto a lo que dijo el niño. Lo mismo acá, pues, o sea, estamos haciendo esto para poder, ¿no es cierto?, finalmente ayudar al niño y poder comprender qué hay detrás de esto y poder, ¿no es cierto?, por un lado, quizá, eh, pues dos hipótesis, ¿no es cierto?, confirmar que efectivamente el papá lo amarró, y lo que sería claramente grave y estaríamos en una vulneración de derecho bien, bien grave, lamentablemente, o lograr entender qué pasó que el niño interpretó esto como, no sé, ahí se me abre un paraguas gigante respecto a posibilidades, pero finalmente entender.
porque el diagnóstico finalmente no hace solamente entender esto, es un diagnóstico mucho más profundo que te permite poder establecer que otras variables también puedan estar influyendo. O sea, si hay un papá que está amarrando a su hijo, probablemente van a salir otro tipo de vulneraciones en un diagnóstico que se puede hacer, ¿no es cierto? No solamente esa conducta, sino que probablemente van a aparecer otras más, ¿ya? Pero bueno, ahí por eso que el marco ético, ¿no es cierto?, es re importante, el poder respetar todo lo que hemos hablado de consentimiento, no solamente con el niño, ir informándole a los papás cómo va el proceso. Hay que ser bien, bien cuidadosos en ese tipo de cosas. La resonancia es lo que nos pasa. Yo me acuerdo que a esta chica, la Marisela, le pasaban hartas cosas con este niño, pues, porque era complicado. Entonces, uno tiene que lograr pesquisar también cuando a mí me pasa algo con un niño, a qué se debe, ¿no es cierto? En este caso, que no, a mí se me confunde un poco ya, estamos hablando de esta chica que hicieron la práctica en el 2017, pues, ¿no es cierto? Estamos 4 años atrás, entonces obviamente imposible que recuerde con exactitud todo, pero yo me acuerdo, creo recordar, ¿no es cierto?, que en ese caso lo que le pasaba no era que tenga que ver con historias de ella, era más bien porque el niño eh, era complicado, generaba harto cansancio, harto estrés, no era fácil manejar la sesión, entonces finalmente cuando a uno le pasa eso tiene que entender que lo que a mí me pasa con el niño también le está pasando a la mamá y a la mamá por 20, ¿no es cierto? Porque la mamá está a diario con él, ¿ya? Al papá también, ¿no es cierto? Es un niño que a lo que, insisto, lo que me pasa a mí en sesión, probablemente a la mamá le pasa multiplicado por 30, ¿ya? Porque la mamá, imagínense en sesión donde está la atención puesta en él, estamos haciendo un trabajo personalizado con él, estamos preparando actividades relacionadas a él, y a pesar de eso el niño tiene un nivel de actividad importante, ¿no es cierto? Imagínense en otro entorno, ya donde no necesariamente hay un trabajo personalizado, donde la mamá no solamente tiene que estar pendiente de él, sino que tiene que estar pendiente de tu otro hijo, pendiente de todo lo que implica, ¿no es cierto?, una dinámica familiar. Entonces, desde ahí uno también poder construir intervenciones que sean empáticas también con esta mamá, con este papá o con el adulto a cargo de este niño, con el colegio también, ¿no es cierto? Porque de repente pasa esta situación contraria, ¿no es cierto? Que de repente los psicólogos dicen, son muy críticos de los colegios y dicen, pero oye, no, es que el colegio aquí, el colegio allá, el colegio no ha intervenido, el colegio no... Pero entendamos también, ¿no es cierto? O sea, lo que decía Leticia, parece, sí, Leticia, respecto a decir, oye, pero este profe no tiene un solo estudiante, ¿no es cierto? Tiene 40 y de los 40 tiene 5 igual que este niño, ya con un nivel de actividad importante o más. Entonces también no es fácil, pues, ¿ya? No es fácil. Entonces, insisto, lo que nos pasa a nosotros también uno tiene que tener capaz de poder visualizar, ¿no es cierto?, que el niño también en otros contextos puede generar algo parecido. Ya lo dijimos, no es recurso ver solo recursos, no olvidar que el modelo de déficit y el modelo de competencia son complementarios, ¿ya? Entonces debo ser capaz de ver ambos lados. Y esto también lo dijimos, que nosotros somos parte de una red social más amplia que evalúan y puntúan el funcionamiento de la familia, entonces la familia puede medir enojada, desconfiada, asustada, ¿no es cierto? Es decir, imagínate la cita en un programa de Sename. La familia, ¿no es cierto? No, que usted está citada en programa de Sename porque se hizo una denuncia, qué sé yo. Claramente la familia va a llegar con defensa, pues, va a llegar muy angustiada, va a llegar muy asustada, si tiene experiencias anteriores, va a desconfiar, ¿no es cierto? Lo que le pasaba a este papá me acuerdo que algo me comentó también ayer de que ya le había pasado algo parecido con otra dupla en otro contexto, en un hogar proteccional, parece ya le había pasado algo parecido, como que se había hecho una denuncia sin ni siquiera decirle a él. Entonces, claramente este papá ya cuenta con una historia que le permite, ¿no es cierto?, tener que interpretar esto en base a su historia también. Entonces, uno debe ser capaz de poder comprender este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, disculpen, chiquillos, tengo que estar mirando mi celular por si me escriben por el tema del juicio. Eh, y probablemente va a ser más difícil poder entrar ahí, ¿no es cierto? Pero la capacidad nuestra de ser empático, de poder comprender, de poder explicar bien, ¿no es cierto? Hay mucha gente que de repente se asusta con lo del tribunal de familia, bueno, uno tiene que decirle, pero entendamos que el tribunal no necesariamente es sinónimo de internación de los niños, al contrario.
es cierto? El Tribunal de Familia muchas veces lo que hace es sugerir y garantizarle a usted un cupo de intervención en algún centro, ¿ya? Entonces, aprovechemos, ¿no es cierto?, esa instancia, aprovechemos, ¿no es cierto?, que si bien puede ser desgastante, ¿no es cierto?, usted tiene que ir a juicio, o sea, tiene que ir a audiencia, la llama, ¿no es cierto?, lamentablemente los entornos de audiencia en algunos casos no son los más amigables, pero la relectura que uno le puede dar a la familia de eso, que ya se entiende, ¿no es cierto?, que quizás pueda ser complejo, a ninguno de nosotros probablemente nos gustaría estar involucrado en una causa judicial en relación a nuestro hijo, pero, pero la situación que estamos enfrentando y uno quizá después teniendo un poquito más de información, uno le dice, mire, si bien no tengo certeza de eso porque yo no soy el juez, pero de acuerdo a la información que mantenemos, existen altas probabilidades que a su hijo no le quiten a su hijo, o sea, un poco para que se quede tranquila con eso. Lo más probable, ¿no es cierto? Y de hecho lo que nosotros estamos pidiendo acá en el informe que vamos a enviar al tribunal es que su hijo sea sometido a un programa, un PPF, ¿no es cierto?, donde se somete a una intervención, donde usted la pueden ayudar, ¿no es cierto?, a poder manejar mejor la conducta de su hijo, qué sé yo, y le damos información que la familia se quede tranquila, y que no tenga esta confusión, ¿no es cierto?, respecto a lo que pueda estar pasando, ¿no es cierto?, y pueda manejar mejor lo que le está sucediendo. Entender, ¿no es cierto?, que el marco institucional, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, desde donde ustedes se encuentren, a propósito de su práctica profesional, siempre tienen que entender desde dónde están trabajando, desde dónde están haciendo su práctica profesional, qué procedimientos hay, qué manuales hay, qué pautas existen. Todo ese tipo de información ustedes la tienen que lograr pesquisar al momento de iniciar la práctica. En estas 2 primeras semanas que hemos siempre conversado, ¿no es cierto? En estas 2 primeras semanas ustedes tienen que ser capaces de poder entender todo esto, lo institucional que te permite, ¿no es cierto?, desde dónde te vas a mover, ¿ya? El observador se incluye en el proceso de intervención, pero con límites, sin ocupar roles o funciones propias de la familia, ¿ya? Es porque es fácil poder enganchar ahí, ¿ya? Si usted de repente logra hacer una intervención no muy adecuada, el otro es fácil, ¿no es cierto?, que te diga, y te lo pueden decir en sesión, ¿no es cierto? ¿Ve? Y no solamente en sesión, lo complicado que lo van a decir entre sesión, o sea, en la casa, ¿no es cierto? Está como los dos papás y a lo mejor tienen conflictiva respecto a cómo criar a su hijo, respecto, ¿no es cierto?, no se han podido poner de acuerdo en algunas cosas y el psicólogo hace una mala intervención como que valida mucho una posición en relación con la otra y lo más probable en ese contexto, ¿no es cierto?, que la persona incluso en sesión, como les decía, diga, ve, ¿viste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que yo tenía razón? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la señorita aquí? ¿Viste? Y eso es complicadísimo, ¿no es cierto? Situación que después, lamentablemente, también lo van a decir. O sea, cualquier conflicto que después tengan, como va en la casa, él le va a decir, pero oye, ya, pues, recuerda lo que dijo la señorita, que yo tenía razón, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser súper cuidadoso, ¿sí? Continúe, por favor, después le pregunto. Siento que lo interrumpí. No, dale. No, sí, Gracias. que yo no veo, sí que dale nomás. Respecto a lo que usted comentaba recién, me pregunto, en esos momentos en donde la familia se está, claro, entiendo que se están despojando de sus miedos al mismo tiempo y que igual están juzgando al otro y que es una situación muy difícil. ¿Cómo podría uno poner el límite así? Sería decir, ok, de forma pasiva, tranquila, voz calmada, decirles, recordemos que aquí no estamos juzgando a nadie, no estamos culpando a nadie, queremos ayudar a su hijo y a ustedes también. ¿O cómo tratar de regular eso? Sí, se hace a través de las preguntas, se hace a través de efectivamente no haga ningún tipo de formación antes de comprender la situación que se está viviendo la familia. Lograr darle, va a depender mucho de la situación, del contexto, ¿no es cierto? Pero finalmente lograr darle tranquilidad a la familia, explicitar de repente, ¿no es cierto? Mire, estamos frente a la situación de su hijo, vamos a lograr entender lo que yo de repente les digo en una primera sesión, vamos a lograr entender lo que le pasa a su hijo, entendiendo que probablemente aquí pueden haber múltiples causas que estén influyendo, ¿no es cierto? Y eso no significa que sea uno más culpable que otro, sino que vamos a lograr entender lo que le pasa a su hijo. Y ahí puede que existan situaciones quizá a nivel de los papás, ¿no es cierto?, a nivel del colegio, que es importante poder identificarla y poder trabajar desde ahí. Entonces,
un poco la idea es que en el diálogo que tú establezcas con la familia, des cuenta, ¿no es cierto?, que el síntoma que presenta el niño, pues, lo más probable es que está asociado a una multiplicidad de variables, ¿no es cierto? A propósito de los distintos entornos, qué sé yo, y que de ahí entonces tú lo vas a empezar a construir la ayuda, ¿no es cierto? Pero en ningún caso, ¿no es cierto?, poder, por un lado, empezar a decir afirmaciones sin antes comprender lo que le está pasando a la familia. Eso es peligroso. O en sesión culpabilizar a uno frente al otro, ¿no es cierto? Así como, sí, en realidad yo creo que como lo está haciendo el papá es lo más adecuado, así que le pido a usted, señora, que, que pueda, ¿no es cierto?, cada vez que le pasa algo a su hijo, hacerlo como lo hace el papá, ¿ya? Yo creo que eso es lo más prudente. Aunque lo que creas, ¿no es cierto? Aunque tú creas que efectivamente el papá tiene mejor resolución de los problemas que la mamá, no puedes hacer esa intervención, ¿ya? No puedes, porque finalmente estáis desvalorizando todo lo que la mamá ha logrado intentar en respecto a eso y puede generar una situación como la que yo les comentaba anteriormente, ¿no es cierto? Que el papá lo único que se agarra es eso después para poder atacar a la mamá. Entonces, no puedes hacer ninguna intervención de ese tipo, ¿ya? Primero vas a escuchar y después vas a intervenir sin necesariamente decir, ¿no es cierto?, que uno lo está haciendo mejor que otro, sino que decir, mire, al parecer, ¿no es cierto?, la intervención que tenemos que hacer con su hijo tiene que ver con esto. Lograr rescatar lo bueno que hace la mamá, lo bueno que hace el papá, ¿no es cierto? En esta lógica de recursos, de que efectivamente es imposible que tengamos una mamá que haga todo mal, ¿no es cierto? O un papá que haga todo mal y que haga todo bien, ¿no es cierto? Entonces, al momento de poder ir interviniendo y rescatando los recursos que tiene cada uno también, ¿no es cierto? Pero esta mirada muy cegada de irme como para un solo lado y decir, mire, ¿sabe qué? Parece que usted lo está haciendo muy bien y su señora no lo está haciendo tan bien, sería un error, ¿no es cierto? Muy, muy grave en términos de disculpen, pero era la Marlene. Hay que ser cuidadosos al momento de cómo yo, puede pasar también en la devolución de resultados también, ¿no es cierto? En cómo yo soy capaz de devolver los resultados y evitar este tipo de cosas. ¿Y cómo se evita, ¿no es cierto? Insisto, rescatando las potencialidades que tiene cada uno, rescatando, ¿no es cierto?, cómo yo también le digo al otro las debilidades que tiene, ¿no es cierto?, en un lenguaje muy asertivo. Por lo general lo que uno hace en una entrevista de evolución es que parte contando quizás cosas buenas, los recursos, después se mete como a lo más deficitario y después termina de nuevo con cosas como recursos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que tú manejes mejor una entrevista de evolución. Gracias, profe. La familia multiestresada, ¿no es cierto?, que son estas familias que son son fácilmente contactables, pero poco accesibles a otras intervenciones, ¿no es cierto? No es fácil, por todo lo que hemos hablado, o sea, son familias que tienen harto desgaste, que muchas veces la prioridad no somos nosotros, ¿ya? No, y que es entendible, pues ahí tenemos que bajar, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, bajarnos del pony en términos de la intervención. Porque imagínense una familia que hemos hablado, ¿no es cierto?, que tiene múltiples dificultades a nivel de estresor. La familia la mamá, ¿no es cierto?, yo les comentaba el otro día que era una mamá que si no va a trabajar no tiene ingresos. Tenga la seguridad, ¿no es cierto?, que esa mamá, la atención psicológica no es su prioridad. Y no es porque sea mala mamá, y no porque ella esté no colaborando con el proceso. Es porque es entendible, ¿no es cierto? O sea, yo no le puedo pedir que sea la prioridad. Si ella no va a trabajar, no come. Entonces, ¿cómo va a ser la prioridad ir a atención psicológica? No puede ser prioridad, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener que ser capaz de poder identificar ese tipo de cosas. Y para eso tengo que construir la historia, entender muy bien, entender por qué instituciones han deambulado antes durante su historia, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? La implicancia emocional, se espera que nosotros tengamos implicancia emocional en los procesos que intervenimos, o sea, eso es bueno, ¿no es cierto? El tema es que hay que ir manejando esto, ¿no es cierto?
que se va aprendiendo. Es difícil decir una receta para esto también, ¿no es cierto? Los chiquillos de repente me preguntan, sobre todo de repente en el CAPI, a veces dicen, profe, pero que me quedo muy pegado con los casos. Está aprendiendo probablemente los primeros casos terapéuticos que ustedes tengan, va a haber una implicancia emocional mucho más allá, van a ser casos que ustedes van a recordar toda la vida. Bueno, todos los casos los van a recordar, pero van a tener cierta implicancia mucho mayor, ¿no es cierto? Van a quedarse más pegados respecto a los casos, van a irse a sus casas con el caso en la cabeza todo el rato, van a estar en su casa, el caso le va a estar dando vueltas, se van a estar durmiendo, el caso va a estar dando vueltas. Es parte del proceso, ¿no es cierto?, de poder ir poniendo límites respecto a la implicancia emocional que generan ciertos casos, y eso se aprende con la hora de terapia en el cuerpo, ¿no es cierto?, que uno después va poniendo límites y entender, ¿no es cierto?, que esta diferencia entre la implicancia emocional propia, y que me parece súper bien para poder generar que es parte del vínculo también, que el otro siente que no está con una piedra al frente, sino que está con una persona al frente, que tiene emociones también, y que por tanto también se puede mostrar interferido emocionalmente a propósito de lo que yo le estoy contando, pero eso tampoco significa que yo me lleve todos los casos para la casa, ¿no es cierto?, de manera simbólica, y de que esté pegado con los casos todo el fin de semana, por ejemplo. Se aprende, chiquillos, no le tengan miedo a eso, o sea, a poquito se va aprendiendo, así que... Pero probablemente, insisto, los primeros casos de práctica que tengan ustedes el próximo año les va a pasar eso, y está bien, no tiene nada de malo, ¿ya? La demanda y organización de los planes de intervención en los contextos coercitivos. ¿Cuánto es coercitivo? Cuando las familias están obligadas, ¿no es cierto?, a asistir. Yo igual tengo que mantener una curiosidad respetuosa, poder entender, ¿no es cierto?, por qué viene la familia. Lamentablemente en algunas familias, tal como aparece ahí, el único posibilidad que nos queda muchas veces, si no hay una obligación de asistir a algún centro de intervención, la familia no asiste por distintas razones, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente en algunos casos es así. Pero de nuevo, entonces la familia que va obligada no va motivada a intervención. ¿Ya? No, es lo mismo que el adolescente que te llega en primera instancia, que lo llevan los papás. Lo primer objetivo con él es construir vínculo y construir motivación desde el adolescente. En la familia pasa lo mismo. Si hay una familia que está obligada a decir, ya bueno, tampoco construyamos algo que a ustedes les interese trabajar, entonces, y ahí está la clave, en poder, ¿no es cierto?, construir algo que a la familia les motive a trabajar, para que efectivamente se motive, pues, si no, si vamos a estar construyendo y trabajando algo que la familia no está ni ahí, que quizás no lo problematice, no sea problema todavía para ellos, no tiene ningún sentido trabajar ahí, probablemente la familia va a desertar. Entonces construyamos, ¿no es cierto?, una motivación que surja desde efectivamente algo que ellos quieran trabajar, de que una situación que para ellos efectivamente sea una problemática hoy día. Y quizás ya construyendo el vínculo con esa familia podamos meternos en cosas que, ¿no es cierto?, que quizás ellos no lo tengan visualizado tan clarito ahora, pero que a medida que avancemos lo van a empezar a ver como una problemática, ¿no es cierto? Pero al comienzo debemos hacer surgir esta motivación, debemos poder, ¿no es cierto?, centrarnos con ellos y poder entender, ¿no es cierto?, y ahí se hace a través de un diálogo respetuoso, de preguntas reflexivas, de poder explicarle a la familia en el proceso en el que estamos, de ponernos a disposición de la familia, de ¿no es cierto?, hacer estas intervenciones que finalmente no ayudan en nada, como de amenazar, ¿no es cierto? La diapositiva siguiente habla harto de eso, ¿no es cierto?, que mucho de las personas que trabajan de repente por una orden de un juez, como que intentar ser jueces de la familia, ¿no es cierto? Así como se tiene la misma tendencia que tiene el juez, que hay jueces pesados que retan, que tratan de manera bien y nada igual a las personas. Entonces como que los centros de intervención siguen como la misma lógica, ¿ya? Entonces, aparece acá, ¿no es cierto?, que los procesos terapéuticos coercitivos, o sea, obligados, debemos considerar que trabajamos por una orden de un juez, pero no para el juez, ¿no es cierto? Es distinto trabajar por una orden de un juez, que es lo que te llega al tribunal, ¿no es cierto? Mire, una orden judicial donde le señala, ¿no es cierto?, que tiene que intervenir en determinado tema, pero no para el juez, sino para y con las familias, ¿ya? Destacando principalmente sus recursos. Si mantenemos la lógica de trabajar para el juez, caemos en malas prácticas terapéuticas, comillas, ¿no es cierto?, de querer normar a las familias a través de intervenciones iatrogénicas, o sea, que le hacen daño, como retar,
aconsejar, amenazar, minimizar, desvalorizar, etiquetar, subsidiar a través de estilos enérgicos que solo vienen a generar distancia con la familia. ¿Ya? Pasa, y pasa más seguido, lamentablemente, de lo que uno cree, ¿no es cierto? De intervenciones que no ven recursos, que minimizan, ¿no es cierto? Que tratan a la gente como negligente, que retan a la gente, y así súper enérgica, ¿no es cierto? Oye, usted señora, si usted no vuelve, si usted no viene de nuevo, yo esto lo voy a informar al tribunal, ¿ya? O sea, no puedes, es como que a lo mejor esta lógica de que tienes que encuadrar, ¿no es cierto?, de nuevo a la familia, así como que entienden que el encuadre tiene que ver con eso, ¿no es cierto? O sea, si usted no viene nuevamente, yo usted lo voy a informar al tribunal y usted grandes probabilidades que usted le quiten a su hijo. Si tú le decís eso a una familia, ten la seguridad que la familia se va a defender, po. No va a querer ir, ¿no es cierto?, le va a dar miedo, no hay ninguna posibilidad de hacer una intervención terapéutica si se ocupan ese tipo de estrategia, ¿ya? Entonces, lamentablemente se cae en eso, ¿no es cierto? Se cae en que estas lógicas como, sobre todo cuando son casos judicializados, ¿no es cierto? En esta lógica que entonces tenemos que retar a la familia y mantener la lógica del juez, ¿ya? Respecto a la técnica, siempre trabajar con hipótesis, ya lo hemos, ¿sí? Sé que he hecho varias preguntas. Quisiera preguntarle respecto a la motivación en caso de estos casos coercitivos y la vinculación. Yo he conversado con un chico que hizo la práctica, no sé si fue el año anterior, en Sename, y conversábamos amenamente y él me dice, entiende que si vas a trabajar con chicos de esta clase, oye, y sus familias también, de 20, tristemente 15 no van a conectar, tú vas a hacer todos los esfuerzos posibles y es un proceso para entender que te cuesta asumir que no es tu culpa, a pesar de todo lo que piensas también en tu casa, como usted conversa, que uno se lleva lo emocional a la casa, que uno lo intenta, pero ellos no conectan. Entonces, no hay algo que se sepa como, por ejemplo, cuando nos comentaban en otras semestres, que en estos casos hay que saber identificar cuando el paciente realmente está dispuesto a una psicoterapia y cuánto podemos ver qué hacer con ellos cuando no están dispuestos a ello. ¿Cómo lo podemos ver? Es súper difícil, distinto a una terapia individual, ¿no es cierto?, privada, donde el contexto es completamente distinto, a estos contextos donde lo más común, ¿no es cierto?, son estos programas de Sename, donde la gente va obligada y donde efectivamente no hay una motivación para poder trabajar en eso. Es difícil, hay que considerar que es extremadamente difícil. Hay casos que efectivamente, tal como dice el compañero, ¿no es cierto?, la experiencia práctica que tuvo, se le van a caer, ¿ya? O la familia no va a avanzar. La experiencia me dice que más bien una multifactorial, ¿no es cierto? Porque responde probablemente a cómo esa institución también se está vinculando, la historia que hay detrás porque es de cada familia, a que efectivamente lo que hablábamos hace un rato, nosotros no somos la prioridad para esa familia, la familia tiene otras prioridades, no ir una vez a la semana a que una señorita le diga tal cosa, qué sé yo, y más si esa señorita se la está diciendo y la está retando todo el rato. Porque así le ha pasado en otros centros anteriormente, ¿no es cierto?, que iba y lo único que hacían era retarla. Entonces, ¿para qué voy a ir si me vienen a retar? Prefiero no ir, ¿no es cierto? Eh, Familias que efectivamente están muy reacias a la intervención porque están con un nivel de daño importante, ¿no es cierto? Y no les interesa por ahora ser ayudada. Hay una cantidad de variables que influyen importante. El tema es que uno tiene que lograr trabajar en la mayor cantidad de variables para lograr hacer que la familia se motive, ¿no es cierto?, y pueda participar. Ahora, si después no participa, ¿no es cierto?, ya ese lamentablemente otro tema, pero tú por lo menos te tienes que quedar con la tranquilidad que hiciste un trabajo suficientemente ético para intentar motivar a la familia, y si la familia decide no motivarse igualmente o desertar del proceso, ya es poco lo que podemos hacer, pues, ¿no es cierto? No tenemos una varita mágica, ¿no es cierto?, ni el superpoder, ¿no es cierto?, para cambiar a toda la familia, ¿no? Eso no, uno tiene que saber que es así. Pero mira, yo he llegado a la conclusión que
me cuesta pensar, ¿no es cierto?, que la familia deserte porque no sé, así que sea como que yo he escuchado lamentablemente muchas personas, ¿no es cierto?, decir, que a esta familia no le interesa nada, ¿no es cierto?, no está ni ahí con su hijo, entonces no está ni ahí con la intervención y la verdad que son un cacho, qué sé yo, y no, nunca van a avanzar. No, yo creo que no, yo creo que esa familia lamentablemente en el sistema que están le es difícil, po, es difícil. Y ustedes se van a encontrar con realidades súper, súper difíciles. O sea, estos casos que hemos leído, los informes que hemos revisado, son casos reales, o sea, son historias macabras, son historias de vulneración grave, de modelos transgeneracionales que se van repitiendo. Es difícil, no, no es fácil, ¿ya? Entonces, uno dice, quizás lo terapéutico ahí no es lo que se necesita necesariamente, lo que se necesita es que hayan cambios culturales y de cambios sociales, ¿no es cierto?, que hagan que las personas, no sé, tengan mayores oportunidades frente a la vida en general, ¿no es cierto? Por eso que todo este tema del estallido social y todo lo que nos ha pasado últimamente, si uno lo mira de esa lógica, es una buena esperanza, ¿no es cierto? Decir, pucha, ojalá, ¿no es cierto?, avancemos en que las condiciones cambien, las condiciones estructurales, ¿ya? Porque muchas veces no vaya a poder batallar contra eso. No se puede, no se puede batallar contra condiciones estructurales que son lamentablemente súper perversas para la gente, ¿ya? Muy, muy perversas, ¿ya? Entonces, familias que les cuesta y no van a salir nomás, no porque no quieran, es porque el sistema no las deja, ¿ya? No las deja lamentablemente. Entonces, insisto, ojalá avancemos, ¿no es cierto? Y hay una responsabilidad ética también de nosotros como disciplina de ir generando crítica e ir avanzando en eso, o sea, problematizar, ¿no es cierto?, que muchas de las cosas que le pasan a las familias tienen que ver con esto, con estas estructuras, ¿no es cierto?, que son sumamente desiguales, con una inequidad espantosa. Lo que hablábamos el otro día respecto al ejercicio de la parentalidad, pues, o sea, en algunos contextos la probabilidad que esa mamá ejerza alguna conducta de maltrato con su hijo a propósito del contexto es altísima, pues, es altísima, muy, muy alta por el contexto, ¿ya? Insisto, no estamos justificando, pero sí estamos entendiendo. Muchas veces el entender o decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Nosotros nos quedamos cortos, pues si nuestra intervención se pueda quedar corta, es porque se requiere, uno dice, pues esta cuestión se requieren otros cambios aquí, que son más estructurales. Pero bueno. Profesor, la última acotación. Me llama la atención lo que usted dice, que hay personas que dicen, no, que a esta familia no le importa el niño, etcétera, etcétera. ¿Será que ellos también sienten eso de nosotros cuando a veces desertan? Esa tal vez real poca empatía y necesidad real de comprensión, porque igual uno como terapeuta puede tener la frustración y a veces se va a enojar porque somos personas, pero ¿las familias sentirán eso? O sea, tiene que haber casos que sí, po, sí, absolutamente. O sea, esta mamá que yo les contaba el otro día que fue a la intervención en el CAPI, ella estaba muy desgastada con el proceso en general, sentía que nadie le iba a ayudar y ella llegó muy defensiva, muy, muy defensiva a sesión con nosotros, porque la historia de ella era que nadie la había entendido. Todo el mundo la había criticado, todos los procesos que había tenido ella, que era como con 5 instituciones anteriormente, todo el mundo la había criticado y le había tratado de mala madre. Por haber ido a ver al agresor a la cárcel. Todo el mundo le había tratado de mala madre. Pero nadie había logrado escucharla y entender qué había detrás de eso, ¿ya? Cuando nosotros hicimos esa mínima intervención de decir ya, de lograr traspasarle, ¿no es cierto?, que la estamos entendiendo que, y ella misma te lo decía, después cuando se abrió esta como por fin de decir, de ella nos dijo en un momento, por fin alguien me escucha, ¿ya? Entonces bajó toda su defensa y dijo, mire, si está bien, yo entiendo que fue una mala decisión, lo entiendo, y creo que no, si quizás me pregunta ahora, a lo mejor si hago, no tendría que haber ido, pero yo quería Muchas gracias, profe. ¿cierto? Yo quería respuesta, estaba confundida, no sabía qué hacer. Imagínate de un momento a otro, ¿no es cierto?, saber que tu hija está embarazada y que está embarazada de tu pareja y que te la quiten y que tu marido se vaya a la cárcel. Una confusión espantosa, pues,
espantoso, pero muy, en un momento tu vida se te vuelve un espanto, ¿no es cierto? Además con otro niño que ella tenía que seguir, ¿no es cierto?, funcionando para estar con su hijo. Entonces, en esa confusión es extremadamente posible que tengan conductas erráticas, po. Obvio, po. Entonces, ¿qué quieren? Que alguien con esa confusión tenga así todas unas conductas súper así, bien pensadas, y que tome buenas decisiones. Eso es no entender nada, po, ¿no es cierto? O sea, es esperable que ella en esa confusión, en ese caos, tomara malas decisiones. Pero lamentablemente todo el mundo en esas decisiones hoy día la criticaba, que no, que cómo se le ocurre que usted es una mala madre, que cómo se le ocurre ir a saber, ¿no es cierto?, que esa persona le hizo algo y usted haber ido, ¿no es cierto? Bueno, y pasa mucho, chiquillos, ¿no es cierto? Entonces debemos ser capaces de lograr entender qué hay detrás. Conocer, bueno, lo hemos dicho, la hoja de ruta de la familia, evitar repetir estilos vinculares, no se puede no intervenir, de siempre estamos interviniendo. Debemos establecer hipótesis entre los conductas y los significados. Debemos establecer preguntas circulares en términos de qué le pasa cuando usted hace esto, qué hace el otro y usted qué es lo que hace, ¿no es cierto? Ir generando patrones conductuales que nos permitan después identificar la pauta relacional. Debemos aceptar lo que dice cada miembro como valioso. ¿Ya? En esta sesión familiar que ustedes vieron, ¿no es cierto?, poder entender lo valioso que cada uno nos puede aportar, y así también evitan, ¿no es cierto?, y corren menos riesgo de estas intervenciones que yo les comentaba hace un rato, de como aliarte con una persona de la familia, ¿no es cierto?, y valorizar al otro. Sí, bueno, sí, usted tiene razón, yo creo que es difícil hacer algo así, pero no es que yo estoy quizás siendo más gráfico, porque yo creo que todos estamos de acuerdo, todos los que estamos acá, ¿no es cierto?, que claramente ninguno haría una intervención de ese tipo, ¿no es cierto? Así como, sí señor, sabe que usted está de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted hace, yo creo que lo que hace la señora está mal. Probablemente no, ¿no es cierto? Pero muchas veces nuestras intervenciones van en esa línea, ¿no es cierto? Como irnos demasiado a valorizar una parte y desvalorizar la otra, y cuando más bien debemos entender que todo lo que nos pueda comentar el otro es valioso y todos, de alguna forma, tienen recursos también en la forma de cómo ellos han entendido y las conductas que ellos tienen. El trabajo en red, que no es solo derivar, lamentablemente hoy día el trabajo en red se convierte en eso, en solo derivar, o sea, no llega una derivación del colegio y el colegio te deriva el caso, ¿no es cierto? Y ahí donde uno tiene que lograr entender que muchas veces el trabajo que nos puede aportar el colegio es re importante, pues, y tenemos que establecer un trabajo colaborativo con el colegio para intentar, ¿no es cierto?, que el colegio también nos ayude y entienda y comprenda lo que le está pasando al niño también para en conjunto establecer, ¿no es cierto?, y poder contribuir en el plan de intervención que tengamos con ese niño, ¿ya? Pero pasa lamentablemente que se convierte en pura derivación, ¿ya? Que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Lamentablemente las políticas públicas Me da un segundo, chiquillo, que estoy re nervioso por el tema del juicio. Déjeme escribirle al fiscal porque no he tenido nada de noticias. El tener un juicio en la cabeza, chiquillo, es súper fome porque uno no se puede concentrar completamente y está ahí como el estresor todo el rato. Estoy puro tonteando, qué estupidez. Sí, pues el otro día yo le dije que tenía clase el lunes en la mañana y me puso, hablemos el lunes en la tarde para coordinar, o sea que el juicio dura 2 días probablemente. Yo creo que me va a tirar para mañana, pero mañana también tengo clase. Ya, ya me relajo, bueno, me relajo con ustedes y no estoy pendiente. Miren, chiquillos, ahí para hacer un pequeño recreo. Están lo que uno, para poder en el recreo, para poder estar ahí pendiente del informe. Recuerden que el informe uno se lo tiene que aprender de memoria, po. Lo tengo aquí, miren. ¿Se ve o no? Lo tengo pegado en la ventana. Sí, sí se ve. Sí se ve, profesor.
ahí lo tengo pegado. Entonces cada vez que tenía recreito o con ustedes, de repente estaba viendo el video y como que miraba porque lo tengo ahí pues, en la calle. En el recreo que tuvimos, los 20 minutos, estoy ahí pegado todo el rato a la ventana leyendo el informe. Ya, pero ahora me relajo, ¿no? El día la cuestión. Ay, Dios mío, ya. Volvamos a esto. Y el trabajo en red, entonces, lamentablemente, las políticas públicas, chiquillos, hoy día no hay una política pública que sea integradora, ¿no es cierto? Son como el CERNAMEC trabaja con las mujeres, ¿no es cierto? El CENAME trabaja con los niños, están fragmentadas. No son tan integradoras, entonces, que por un lado quizás uno puede decir está bien, pero mientras haya un trabajo intersectorial, un trabajo en red, que efectivamente sea trabajo en red, que efectivamente las distintas instituciones que trabajan con las familias puedan coordinarse y hacer intervenciones en conjunto. El tema es que ahí muchas veces se produce lo que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Este desgaste en los profesionales donde uno dice, ya está bien, muy bonito, pero ¿cuándo? ¿No es cierto? Qué bonito, ¿no es cierto? Poder hacer reuniones, coordinarte con el colegio, con el CEFAM, con otra institución, hacer visitas domiciliarias, ¿no es cierto? Tener reuniones, pero tengo 25 casos. ¿Cuándo? Si además me exigen, ¿no es cierto?, atenderlos cada cierto tiempo, me exigen subir la información a Senainfo, me exigen, ¿no es cierto?, llenar todos estos papeles, me exigen hacer informes, me exigen ir a audiencia, me exigen, ¿no es cierto?, tengo que tener reuniones toda la semana de análisis de casos, tengo que hacer esto, entonces uno dice, pero ¿cuándo? ¿No es cierto? Entonces ahí está la complicación, lamentablemente. El tema que entonces ahí uno tiene que ir tomando decisiones. Hay casos que necesariamente la coordinación es vital. O sea, lo que también hablábamos el otro día, quizá en algunos casos este informe que nos llega del colegio, que es el reporte escolar que nosotros enviamos, sea suficiente y listo, ¿no es cierto? Y yo me evito la coordinación escolar directa. Pero en otros casos la coordinación escolar es vital, pues muy importante. El mismo chiquillo este que veíamos en el video que tenía déficit atencional, ahí la coordinación escolar es vital, o sea, no sirve solo el papel. Hay que juntarse con el colegio, hay que tener una reunión con ellos para poder potenciar esto, ¿ya? La pandemia yo creo que no ha ayudado en eso. Yo creo que uno de los aprendizajes de la pandemia es que muchas de las coordinaciones vamos a ocupar este tipo de herramientas ahora, po. Ya porque antes decía, y claro, si voy al colegio me voy a gastar la mañana entera entre el traslado, entre buscar estacionamiento, entre que esperar que me atiendan, qué sé yo, voy sumando y hago como 3 horas al final, entre todo eso. Hoy día no. Hoy día lo más probable es que si tenemos una reunión de repente con el colegio, ya mira, ya juntémonos por Zoom, tengamos la reunión, 20 minutos, listo, súper bien. Yo creo que ustedes que van a trabajar todavía en un contexto de pandemia, yo creo que esto nos va a ayudar bastante, ¿ya? El trabajo tiene que ser integrado, no fiscalizador, de repente solo se fiscaliza conducta, pero no se integra. Y entender que no es solo derivación, ¿no es cierto? Efectivamente trabajar en red, trabajar en conjunto en pro de la intervención que estemos desarrollando. Y bueno, lamentablemente hay cierto celo profesional, ¿no es cierto?, de que la intervención de uno pueda el otro sentirse, ¿no es cierto?, atacado con la intervención, o quizá haya una distinta comprensión respecto a lo que está pasando a la familia y cada uno intente como defender esa comprensión, cuando en definitiva la coordinación tendría que aportar, ¿no es cierto? Dice, mira, nosotros estamos mirando el caso desde esta perspectiva, ustedes están mirando desde otra perspectiva, veamos cómo podemos establecer, ¿no es cierto?, cuestiones en común, o qué lleva a usted a tener como esa perspectiva del caso. Y mire, nosotros les explicamos también cómo nosotros llegamos a estas conclusiones, y probablemente podemos encontrarnos, ¿no es cierto?, que a lo mejor nosotros no estamos viendo lo que el otro está viendo, y nos puede enriquecer, ¿no es cierto?, y podemos incorporar esa mirada a nuestro trabajo. Lo mismo la contraparte puede quizás no estar viendo lo que nosotros estamos viendo, y ahí empezamos a hacer trabajos integradores, ¿no es cierto?, donde podamos, ¿no es cierto?, entender y mantener mirada en común respecto a lo que le pueda estar pasando a una familia o a un niño, ¿ya? Siempre hay familia. Esto es lo que señala la Paz Canales del Instituto Chileno, es súper relevante. A mí me hace mucho sentido entender, ¿no es cierto?, que siempre hay familia.
El vínculo como factor protector central a la hora de intervenir, foco en lo relacional, proteger los vínculos, ¿no es cierto? Ahí está la gran pregunta, ¿cómo proteger al niño sin pasar a llevar los vínculos? ¿Ya? Hay una mamá maltratadora, y maltratadora con conducta a lo mejor grave de maltrato, donde uno al parecer tiene que informar y finalmente por un momento la, la intervención tiene que, a lo mejor el niño tiene que ser llevado a un hogar proteccional o ubicar una red familiar que se haga cargo del niño mientras se logre trabajar con la mamá para evitar, ¿no es cierto?, el riesgo, ¿no es cierto?, del maltrato grave que está teniendo el niño. El tema es que esa mamá sigue siendo mamá del niño, po, y el niño para el niño sigue siendo su mamá. Entonces, ¿cómo interviene ahí, ¿no es cierto?, en ese vínculo cuando entiendes que la mamá es una figura importante para él y probablemente el niño sí quiera estar con su mamá? Entonces, esa como dificultad ética, ¿no es cierto?, son las que uno debe entender y de repente yo no estoy muy de acuerdo con algunas decisiones, ¿no es cierto?, cómo se construye respecto a alguna decisión en algunos casos, que si bien es particular, ¿no es cierto?, no es que de nuevo hayan recetas para eso, pero en algunos casos se decreta como medida cautelar la prohibición de la mamá de ver a su hijo. Y uno dice, pero se entiende, ¿no es cierto?, por una parte, pero por otra parte uno dice, pero este niño tiene derecho a seguir viendo a su mamá en un contexto protegido, sí, ¿no es cierto? Y cuando pasa esto, por ejemplo, que estamos en un hogar proteccional, podemos garantizar perfectamente un contexto protegido, ¿no es cierto? Que el niño, ¿no es cierto?, esté contigo como terapeuta y ahí tener primero probablemente va a tener que tener sesiones con la mamá para poder entender, ¿no es cierto?, en qué situación está la mamá y en qué, si efectivamente es prudente o no, ya, porque probablemente quizás en algunos casos no se pueda, pero si ves que efectivamente la mamá está en condiciones de poder tener sesiones con su hijo, ¿por qué no, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto?, podemos garantizar que el niño mantenga cierta vinculación con su progenitora. Toda familia tiene una organización particular y tiene que ser respetada. Eso es importantísimo, muy, muy importante lograr entender que todas las familias funcionan de forma distinta y debemos respetar eso, ¿ya? Y lograr desde ahí construir la intervención entendiendo y respetando la organización que tiene esa familia, ¿ya? Mira, respetar, siempre hay familias si uno la busca, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? O sea, si yo no hago ninguna pregunta buscando recursos, ¿no es cierto? Si no hago preguntas que vayan en esa línea, probablemente no voy a ser capaz de verlo. Entonces, siempre hay familias si uno la busca. Es ver cómo nosotros somos parte de la intervención, ya lo hemos visto, y si no somos capaces de ver esto, barramos una historia. ¿Ya? Absolutamente, ¿no es cierto? Si nosotros debemos ser capaces de ver las particularidades de cada familia. La parentalidad en contextos vulnerables, la parentalidad no es única, no hay una forma de ser papá. ¿Ya? ¿Te acuerdan que el otro día veíamos algunas críticas que respecto de repente a algunos modelos como estándar, como listado respecto de lo que significa ser buen papá? Pero que si yo no lo logro ver desde el contexto no me sirve, po, ¿ya? Si como agarro, ¿no es cierto?, el listado de ser buen papá y lo empiezo a evaluar a distintos papás con ese listado, pero no tomo en consideración el contexto, ¿no es cierto? Me voy a equivocar, ¿no es cierto? Y voy a probablemente generar intervenciones que no sean empáticas, que no sean comprensivas, que no logren, ¿no es cierto?, entender que la parentalidad es única. ¿Ya? No, tal como el concepto de adolescencia, de infancia, ¿no es cierto? La adolescencias, hay adolescencias, ya con ese. Y todas las adolescencias son distintas, es como cada adolescente transita su proceso de adolescencia distinto, si bien hay algunos ejes comunes, lo particular es lo que yo tengo que lograr rescatar. Acá también hay unos ejes comunes en términos de la lógica de ser papá, pero cada papá tiene su forma particular de ser papá y yo tengo que lograr respetar eso, ¿ya? La familia expuesta a mucho estrés hace mucho más difícil ejercer la parentalidad, lo que hemos hablado, extremadamente más difícil ejercer la parentalidad, ¿ya? O sea, no hay discusión acá. O sea, una familia con estrés eh, es una tarea titánica, pues, titánica, el ejercer
la parentalidad, considerar la realidad específica en que cada uno se está ejerciendo la parentalidad, de nuevo lo mismo, ¿no es cierto? O sea, es distinto una mamá que está ejerciendo la parentalidad desde, ¿no es cierto?, desde ciertos privilegios, ¿no es cierto?, como, no sé, pues ella tiene una buena pega, le permite tener a alguien contratado en su casa, que ayude con los cuidados, por un lado, que ayude también con algunas labores domésticas, que cuente con red familiar, que cuente también con ingresos que le permitan mantener al niño también o los cuidados en algún lugar, qué sé yo, versus otra mamá que no cuenta con red, que no tiene ingreso económico que le permita, ¿no es cierto?, contratar a alguien que ayude en los cuidados, que tiene que salir sí o sí a trabajar todos los días para ganar el mínimo. Obviamente, ¿no es cierto?, cada uno ejerce la parentalidad de distinta realidad. Y eso es lo que yo tengo que ser capaz de poder identificar, ¿ya? Que a lo mejor esa mamá que a lo mejor tiene cubierta también las necesidades como económicas, pero quizás también lo está pasando muy mal en otros aspectos, po, ¿ya? Entonces también ahí tengo que lograr rescatar eso, ¿no es cierto? A lo mejor ya súper bien hasta ahí, pero tiene problemas con su esposo, ¿no es cierto? Está pasando por dinámicas de violencia en su relación de pareja, lo que también repercute necesariamente en su rol de ser papá. Entonces, debo lograr considerar, ¿no es cierto?, la realidad por la cual transita cada uno. ¿Se acuerdan el caso de esta mamá que yo les comentaba que era súper protectora con su hijo? Creo que se los comenté en alguna oportunidad. Una mamá que era de nuevo por una causa en el tribunal, me acuerdo, yo estaba haciendo un informe de competencias parentales, de hecho, sí, un informe de competencias parentales o un informe de mí, ya no recuerdo muy bien. Pero el papá, su discurso era muy en la línea de que la mamá era sobreprotectora. Entonces, como la mamá era muy sobreprotectora, no dejaba que viera de forma como que interfería mucho en el régimen directo regular que ellos tenían, en las visitas. Entonces el papá dice, no, es que ella es muy sobreprotectora, a veces yo la voy a buscar y está lloviendo, hace mucho frío y me dice que el niño está con un poco de tos, entonces no deja que yo lo saque. Y en general ella está como muy pendiente en la parte médica todo el rato, entonces eso interfiere, ¿no es cierto? Y un poco con ese discurso, ¿no es cierto? Y muy desde la lógica que la mamá es la culpable de todo, ¿no es cierto? Y que la mamá es muy sobreprotectora. Claro, uno podría hacer una intervención desde ahí y decir efectivamente la mamá, porque efectivamente tenía conducta de sobreprotección, ¿no es cierto? Y que no, hay que informar al tribunal, ¿no es cierto? De que la mamá está teniendo conducta de sobreprotección con su hijo, entonces se tiene que de inmediato ampliar, ¿no es cierto? Y obligar a la mamá que se respete, ¿no es cierto? El régimen directo regular, qué sé yo, sin lograr entender, ¿no es cierto?, que hay detrás de esa conducta de sobreprotección con su hijo, para lograr, ¿no es cierto?, poder hacer una intervención más adecuada y quizá entender eso y desde ahí partir una intervención. Cuando yo me entrevisté con la mamá me comentó que, por un lado, factores protectores, porque la mamá reconocía la sobreprotección, ya decía, sí, que efectivamente era sobreprotectora con su hijo, pero en la entrevista que yo tuve con ella pude rescatar la historia que había detrás de esa sobreprotección, pues ella me comentó que ella había tenido su hijo en el contexto, creo que era muy cercano al terremoto, donde no habían, sí, creo que fue muy cercano al terremoto que no habían incubadoras en Talca. ¿Ya? Entonces cada vez que nacía un niño con o que habían algún embarazo de riesgo, que se creía la posibilidad de poder que los niños pasaran a una incubadora, tenían que ir a Conso, a Talcahuano, por allá, porque allá había disponibilidad. Ya eso era un estresor, ¿no es cierto? Entender que voy a tener que tener a tu hijo en otro lugar, ¿no es cierto? En otra ciudad que no es la tuya, por tanto también lejos de tu familia de origen, qué sé yo, ¿ya? Bueno, cuento corto, efectivamente ella tenía un embarazo de riesgo y de un momento a otro, por un tema de urgencia, ¿no es cierto? Urgencia, el niño iba a nacer, por tanto ambulancia urgente a Talcahuano, lo más rápido posible para que tuviera el hijo por allá.
Y en el trayecto, obviamente, ella iba, incluso creo que se fue sola, por toda la urgencia que esto significó, no se fue con nadie en la ambulancia y se fue sola. Y obviamente con todo el miedo, ¿no es cierto? Ya que te digan, ¿no es cierto? Ya tu hijo viene en camino, es urgente, van a ser en cualquier minuto, hay que irnos urgente a Talcahuano, o sea, probablemente comprenderán, ¿no es cierto? Para cualquier mamá lo complejo que eso puede ser y el temor que hay. Entonces ella iba muy inestable, pues, ¿no es cierto? Muy inestable, llorando, incluso me dice en un momento creo que gritando un poco en el trayecto, y la paramédico que iba con ella le dice algo, no recuerdo con exactitud la frase que le dice, pero le dice algo como, déjate de hacer show o si no tu hijo se te muere ahora, una cosa así. Y ella recuerda, y cada vez que contaba eso, era una cuestión extremadamente traumática, ¿no es cierto?, de que ella lo vulnerador, ¿no es cierto?, que había sido para ella, y que probablemente podemos estar de acuerdo todos acá, ¿no es cierto?, lo complejo que es que te digan, ¿no es cierto?, déjate de hacer show si no tu hijo se te muere. Ella se conectó, pero 20 veces con que efectivamente su hijo se iba a morir, ¿ya? Y se le iba a morir en el trayecto. Entonces, desde ahí, claro, pues nace su hijo, que de hecho tuvo un tiempo prolongado hospitalizado, ¿no es cierto? Ella tuvo que quedarse por allá. Si uno logra entender esa historia, le adquiere más sentido la sobreprotección que ella tenía con su hijo hasta el día de hoy. Claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Que insisto, no se trata de decir ya, bueno, entonces sigue igual, ¿no es cierto? No es eso, ¿no es cierto? Pero decir, desde acá, entonces yo la puedo ayudar. Ahora entiendo perfectamente su sobreprotección y creo que es parte, ¿no es cierto?, de lo que le pasó. Y quizás muchos de nosotros hubiésemos optado igual, ¿ya? Entonces, pero yo estoy disponible y vamos a ayudarla, ¿no es cierto?, para que de a poquito, respetando su ritmo, respetando su historia, respetando lo que ustedes puedan, ¿no es cierto?, lo que vamos a ir trabajando juntos y de a poquito aumentando ese nivel de autonomía que usted le pueda dar a su hijo. Entonces ahí la lógica de enviarle al tribunal y decirle, ¿sabe qué? Efectivamente la mamá es sobrelectora, entonces necesito que usted le aumente los tiempos al papá para que pase con su hijo, es totalmente inadecuada, ¿no es cierto? Porque no era lo que uno esperaría en una intervención de ese tipo. Probablemente si nosotros, el tribunal le exige a la mamá de un momento a otro aumentar los horas y a lo mejor decir incluso, no sé, pasar de un régimen directo que no incluía pernoctación a un régimen que incluye pernoctaciones, la mamá se muere, se muere. Entonces había que ir de a poco, había que ir de a poquito ir aumentando los tiempos, trabajando también con el papá, ¿no es cierto?, que lograran entender también esta situación de la mamá, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso voy a la idea de lograr entender las historias que hay detrás, chiquillos, y no equivocarnos en eso. ¿Ya? Padres dejan de trabajar, pero así, ¿sí? Disculpe para ver si lo entendí bien. Entonces, en la intervención debemos considerar también que no sea dañino también para, por ejemplo, el cuidador. La intervención, claro, que vayan bien del niño o la niña, pero tener cuidado con que no le esté afectando, por ejemplo, al cuidador al momento que intervengo con el niño, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, que si yo voy brusco con los tiempos, voy a generar la ansiedad a la mamá. ¿Le entendí bien con eso o no? Sí, claro, lograr entender las historias familiares, qué es lo que hay detrás de esta conducta sobre protección, ¿no es cierto? Y porque uno puede estar de acuerdo, insisto, en poder decir, sí, efectivamente una conducta inadecuada y hay que trabajarla porque le está haciendo mal al niño, pero quedarte con esa conclusión. Pero el cómo hacerlo tiene que respetar la historia de esta mamá, ¿cierto? Tiene si partimos de esta lógica donde probablemente todos de acá estamos de acuerdo que es una historia extremadamente traumática para la mamá, probablemente vamos a ser mucho más empáticos a la hora de intervenir con esta mamá. Y de a poco ir entendiendo, ¿no es cierto?, lo complejo que puede ser para ella, ir trabajando también con el papá, informando quizás al tribunal esto mismo, ¿no es cierto?, decir al tribunal, mire, efectivamente aquí estamos frente a una conducta sobreprotectora de la mamá, pero responde a esto, por tanto creemos que lo más pertinente es ir haciendo un trabajo paulatino, ¿no es cierto?, de aumento del régimen directo regular con el papá, ¿no es cierto?, pero que esté sujeto a un proceso de intervención, que vaya trabajando en forma paralela con la mamá y con el papá también, no sé, por ahí iría, ¿no es cierto?, la sugerencia, pero en ningún caso la sugerencia iría, ¿no es cierto?, quizás en esta otra lógica, como yo les decía,
de quizás no haber comprendido la situación, haber dicho de inmediato aumento del régimen porque la mamá es sobreprotectora y el papá tiene todo el derecho a ver más a su hijo, ¿ya? Entonces ser cuidadoso y respetar la historia de cada familia, de cada papá. Muy fácil de ver dónde han fallado, pero muy difícil de ver cuando efectivamente han podido hacer algo en la circunstancia donde viven, ¿ya? O sea, somos especialistas en definir lo mal, donde han fallado, pero nos cuesta mucho identificar lo que han podido hacer en la circunstancia donde viven, ¿no es cierto? Que, como les hemos comentado, de repente son extremadamente complejas. Empoderar al otro en su rol, confiar que pueden hacerlo mejor y hacer lo otro, tener confianza en la persona que tengo al frente, pues, si estamos en las familias que tengo al frente, confiar en que efectivamente pueden avanzar en un proceso. El rol de los interventores sociales, lamentablemente, está muy supeditado al cumplimiento de gestión que se evalúa a través del cumplimiento de atención, en la crítica que hay a todos los sistemas hoy día, ¿no es cierto?, en esta lógica de metas, que el indicador, que la meta para allá, que la meta para acá, que el indicador, que el SENAINFO, que el niño tiene que tener tanta atención en el año, ¿no es cierto?, que si no, y está sujeto a que le pagamos no la subvención. Esa joda, ¿no es cierto?, que está puesta en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de Sename, que es lamentable, ¿no es cierto?, pero está supeditado, ¿no es cierto?, a esto. Lamentablemente mucho se ha judicializado, que por un lado está bien, ¿no es cierto? Por un lado está bien que hoy día efectivamente esta lógica de que yo crío a mi hijo y lo crío como yo quiera y por tanto nadie se mete, hoy día no, pues hay un tribunal que dice no, pues no es que usted que pueda criar a su hijo como se le antoje, ¿no es cierto? Así, no es como que usted entonces yo creo que lo más apropiado para mi hijo es pegarle todos los días porque yo creo que así es mi hijo, no, pues el tribunal le va a decir, oiga, no, usted está vulnerando gravemente los derechos de su hijo, así que vamos a generar una medida de protección. Hasta ahí vamos súper bien, ¿no es cierto? El tema que por otro lado, está el cómo se manejan estas causas judiciales, que ahí es donde tenemos que avanzar. Y por otro lado, que de repente hay muchos casos que no se necesita la judicialización y se terminan judicializando, ¿ya? Y siempre la judicialización va a ser complejo para cualquier familia, pero es que obvio, ¿no es cierto? Lo que hemos conversado anteriormente, o sea, para cualquiera de nosotros que de repente tengamos que enfrentarnos a una judicialización que tenga que ver con el bienestar de nuestro hijo, probablemente va a ser complejo, ¿ya? Porque es un desgaste importante, no solamente a nivel emocional, sino que también en tiempo, muchas veces a nivel económico, etcétera, ¿ya? Se convierte en fiscalizador, lamentablemente, muchos de los interventores, en fiscalizador de patología, en vez de buscar alianza con la familia para mirar con ellos recursos diferentes que les permitan salir adelante, ¿ya? La culpa no ayuda, nada, ¿ya? O sea, esta sensación de culpar en este mismo caso que estábamos hablando, o sea, probablemente alguien que no logre entender que hay detrás de esta conducta sobreprotectora le va a decir, ¿sabe qué, señora? Sí, pues usted, las conductas que está teniendo son de sobreprotección y usted no está generando, ¿no es cierto?, un desarrollo normal en su hijo porque está en esta lógica de la autonomía progresiva, qué sé yo, está interfiriendo en un normal desarrollo de su hijo. Si yo le digo a esa mamá, ¿no es cierto?, la voy a llenar de culpa. Es decir, pero y esta mamá, a pesar, ¿no es cierto?, de sentir que está haciendo que una como estrategia para cuidar a su hijo justamente es protegerlo harto, para que su hijo esté bien, que finalmente lo hace por eso, porque quiere el bienestar de su hijo, no porque quiere dañarlo, y tú vas y le dices, ¿sabe qué? Lo que está haciendo le está generando mucho daño a su hijo. No va a conseguir nada. Y a través de una conversación participativa, ¿ya? Y con esto vamos terminando. Las familias multiestresadas han sido entrenadas por su historia y su relación con los agentes sociales para destacar lo que no funciona, ¿ya? Y muy poco para iluminar y celebrar lo que sí funciona, ¿ya? Siempre hay recursos, siempre hay vínculo, siempre hay organización, siempre hay un otro, por tanto siempre hay posibilidades, ¿ya? Eso es como conclusión respecto, ¿no es cierto?, a estas familias que ustedes se van a encontrar, de los distintos entornos donde se desenvuelvan, colegio, consultorio, Sename, consulta particular, el distinto entorno donde se muevan que tenga que ver con población infanto-juvenil, siempre se van a encontrar con este tipo de familias y debemos entonces construir intervenciones que sean capaces, ¿no es cierto?, de construirse desde los recursos, desde las potencialidades, desde lo que sí funciona, intervenciones que sean empáticas, que logren rescatar la historia que hay detrás, que logren entender, ¿no es cierto?, algunos síntomas,
que nos logremos dar el tiempo de poder hacer diagnóstico y nos permitan comprender lo que hay detrás, ¿no es cierto? Y recién ahí poder intervenir, ¿ya? Entonces, ojalá, chiquillos, como les digo, mantengan esta lógica, ¿no es cierto? Siempre, ¿ya? El sistema muchas veces lo que hace es que te absorbe, ¿no es cierto? Te absorbe de tal manera que, y yo me había vestido hasta con chaqueta hoy día para el juicio, miren, te absorbe de tal manera que no caes como al nivel, ¿no es cierto?, de poder no identificar recursos y ver solo los déficits, ¿ya? Bien, dudas, chiquillos, preguntas. Profe, ¿Sí? en nuestro caso evaluado habría que hacer diagnóstico, como lo hicimos el otro día, aparte de, ¿cómo se dice esto? De el plan de intervención y cierre. Sí, les tengo que crear una pauta, no he trabajado en aquello, tengo que trabajar, tengo entre hoy día y mañana tengo que construir eso, la pauta para que quede bien explícito, pero por ahí va, ya les voy a pedir lo mismo que hemos conversado, ¿no es cierto? El diagnóstico a nivel descriptivo y analítico. Esa es la diferencia que vamos a hacer, ¿no es cierto? Que, a propósito de lo que vimos el otro día, lo que ustedes ven versus ya el diagnóstico técnico, ¿no es cierto? Esta diferencia que hacíamos entre estos dos diagnósticos. Y además recuerden que ahora les voy a pedir que trabajen en una propuesta de plan de intervención para el caso evaluado, ¿no es cierto? Que digan tengo que subirles también las pautas del CAPI, que señalen objetivos y indicadores, ¿no es cierto? Y algunas técnicas a trabajar con el niño y la familia en relación al video. Y eso también se los voy a revisar, ya como formativo, ¿ya? Y alguna, más bien condiciones de cierre yo creo que no. Entonces lo que les voy a pedir yo entonces en el caso evaluativo va a ser lo mismo. Diagnóstico descriptivo, diagnóstico analítico y plan de intervención. Ya esas tres cosas me interesa que las podamos ver. Ya entonces, insisto, trabajen en una propuesta de plan de intervención, el caso formativo, para yo después revisársela. Y el día miércoles lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el plan de intervención. Tal como revisamos el otro día el diagnóstico, un buen diagnóstico, como tendría que haber sido, el miércoles vamos a revisar cómo tendría que ser un buen plan de intervención en relación al niño del video, al caso formativo. Y además el miércoles vamos a ver el video evaluado, ¿ya? No tengo claro cuál les voy a presentar todavía, se lo tengo que definir todavía. Tengo ahí por ahí unas posibles opciones. Vamos a ver, y ahí recuerden que el próximo lunes tendríamos las supervisiones en la clase del próximo lunes para ir viendo dudas, preguntas, consultas que puedan surgir del diagnóstico y del plan de intervención del caso que vamos a ver. Y el siguiente miércoles trabajo autónomo, no hay clases, no hay nada, es tiempo para trabajo autónomo. El siguiente lunes es feriado y el siguiente miércoles es la prueba, ¿ya? ¿Qué me falta? Estaban viendo lo que ustedes me habían pedido, definir los textos obligatorios de los complementarios, eso ya lo hice ayer, ya les subí ustedes, si se meten a un semi virtual, hay un archivo en Word donde aparecen los textos obligatorios y los capítulos, está definido ahí, y los que tienen que leer obligatorio para la prueba y los que están como complementarios. Lo que me falta acá es subirle las pautas del CAPI, que se lo subo en un rato, eso no me demora nada. Y revisarles también los diagnósticos, eso sí tengo que hacerlo porque lo tengo ahí pendiente, ¿ya? Revisarles los diagnósticos que ustedes me enviaron. Eso, chiquillos, esa es la programación que tenemos, lo que nos queda de esta asignatura. Profesor, una pregunta. Para la intervención y el análisis, ¿ha dejado algunos textos más específicos? ¿Los indicó en ese Word? Sí, hay uno pero no está como, hay dos, uno complementario que es la intervención del Instituto Chileno de Terapia Familiar, que si bien no está como obligatorio, sí ahí aparecen cosas de intervención de lo que vivimos hoy día, y hay otros capítulos también, que está ahí en esa descripción, y además le incluí, como les dije, una pauta, una carpeta más bien, o algunos archivos que tienen que ver con técnicas, porque ahí hay muchas, ¿ya? Entonces,
Ustedes cuando hacen un plan de intervención tienen que determinar, ¿no es cierto?, ya el objetivo en el cual van a trabajar, ¿ya? Que probablemente en el caso del niño del video van a haber objetivos tanto a nivel individual como familiar. En el familiar mucho vinculado al eje parental, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hemos hablado. En el niño probablemente también algunas cosas que tengan que ver con el tema emocional. Y ustedes ahí señalan, ¿no es cierto?, después que a través de qué técnica lo van a trabajar y algunos indicadores que le permitan identificar cuando el cumplimiento, cuando el objetivo esté ya con cumplimiento. Y en la técnica a trabajar hay muchas, pues muchas. Recuerden que siempre hemos dicho que la técnica depende también del estilo del terapeuta, de la creatividad que tenga, de lo que le acomode o no al terapeuta. De repente a algunos le acomoda más algunas cosas que tengan que ver con arte terapia, a algunos le acomoda más algunas técnicas que tengan que ver más con lo narrativo. Ahí hay muchas técnicas, de hecho, por eso yo les mostré algunos videos hoy día del dado de emociones, de la ruleta de las soluciones, de construir historia a través de un monito. Esta otra técnica que hizo la chica que esa yo creo que es creada por ella, no sé si aparece en alguna parte, que tiene la misma lógica que el mapa de emociones, que que le marcó la silueta al niño. Lo mismo que uno de repente trabaja el mapa de emociones, que le marca la silueta al niño y después identifica la emoción, el niño va pintando el color de la emoción, vamos trabajando en base a eso. Ella lo hizo pensando en una identificación de cómo se quería definir el niño para aumentar su nivel de autonomía. Y así hay muchas, pues, muchísimas técnicas que uno puede ir empleando y ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, la creatividad también del terapeuta. Cuando ustedes hagan la práctica, lo que van a hacer es eso, ¿no es cierto?, definir, hacer un buen diagnóstico y después ver, ya está en la problemática, busquemos técnicas que le acomodan también a la particularidad del niño, ¿ya? Hay otro que no lo vimos, pero que habla del buzón de las emociones, hay otro que tiene que ver con el termómetro de las emociones. Ahí usted, en esa carpeta que yo les subía, hay harto de eso, hay harto, que no nos da el tiempo para ir revisando cada técnica, pero hay harta técnica que están explicadas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, bien gráfico, en realidad, déjenme ver si les puedo abrir, esperen un segundo. Cursos, taller de intervención inicial. Este, por ejemplo, que le subí, es re bueno, a mí me gusta harto. Está asociado a la resiliencia, pero tiene hartas técnicas, ¿ya? Está además por temática. Por ejemplo, acá, expresión y modulación de las emociones, está el cómo se utilizan los palitos chinos, está el mapa de emociones, ¿no es cierto? Están las tarjetas de las emociones, está el cineforo, está los collages, está la tarta de sentimientos, está la olla a presión, el termómetro emocional. Hay una cantidad de técnicas, chicos, insisto, la regla de la rabia, algunas técnicas que tienen que ver con identidad, no sé, hay varias, ¿ya? Hay una cantidad importante de técnicas acá. Y así le subí, como les digo, varios archivos. Le subí estos 1, 2, 3, 4, como 5, que tienen que ver más o menos con esa lógica. Bien, Catherine, ¿tienes la mano levantada todavía o Sí, no, recién la levanté. La última duda, cuando usted habla de los objetivos, siempre se remarca que hay que hacer una co-construcción. En este caso no estamos hablando con ellos y vimos un video, pero ¿será importante igual reflejar esto en este formativo y en el evaluado, en el sentido de que podemos basar los objetivos según lo que ellos mismos mencionan en el video, para que sea respetando lo que ellos mismos les aqueja? Sí, claro, sí, como es ficticio, efectivamente uno no tiene la oportunidad, pero sí
Claro, una de las posibilidades tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y en el lenguaje ustedes colocar, ¿no es cierto? El plan de intervención es construido en base, ¿no es cierto?, a una sesión realizada con los padres, ¿no es cierto?, donde se co-construye el objetivo terapéutico dando cuenta del siguiente plan de intervención. Se enfatizan eso, en la realidad ustedes lo van a hacer así, pues ahora como es ficticio y en papel, lamentablemente no tienen la posibilidad de co-construirlo. Sí. O es más bien lo que uno hace previamente, pues recuerden que uno igual hace previamente un plan de intervención y lo lleva y lo conversa, y ahí se genera el plan de intervención definitivo después de la conversación, pero uno sí lleva una propuesta de plan de intervención. Valentina. Profe, no entendí bien, ¿va a subir una pauta para hacer el plan de intervención? Sí, les tengo que subir la pauta del CAPI, que es la que vimos el otro día, pero tengo que subírsela. Sí. De hecho, quizás yo creo que voy a ocupar estos minutitos que me quedan antes de la una para subirle las pautas del CAPI. La Leticia el otro día, recuerden que pidió las pautas, y las voy a subir todas las pautas y ahí aparece el plan de intervención. Sí. Y voy a crear de nuevo como tarea en un semi virtual para que ustedes lo vayan subiendo, tal como subieron el diagnóstico, y suban también la propuesta de plan de intervención que ustedes van a hacer para yo después revisarlas. ¿Ya? Quizás en esa tarea, chiquillos, les voy a incluir la pauta específica del plan de intervención para que no se confundan. Para que la puedan ver. Bien, estamos entonces. Bueno, cualquier duda, nos vamos a ver el miércoles de nuevo. Recuerden que el miércoles vamos a ver el caso evaluativo, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir de que para poder hacerle el trabajo, el requisito mínimo es ver el video, ¿ya? Entonces es obligación ver el video, salvo que alguien tenga una complicación que tendrá que informarla, ¿no es cierto? Informar a tiempo cuál es la complicación que tiene o qué puede haber surgido ese día. Bien, chiquillos, entonces nos vemos el día